Bueno, la siguiente charla, tableros y dashboard, lo va a dar María Eugenia García, bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, directora de estrategia y de otros cargos en el grupo Corporación Médica San Martín. Eugenia. Bueno, vamos a hablar de tableros, dentro de los tableros, específicamente de tableros de comandos. Cuando hablamos de tableros de comandos, es como muy gráfico poder imaginarse los tableros de comandos en la vida real. Entonces vamos a empezar con los tableros de comandos que hacen, por ejemplo, a los automóviles. Veamos la evolución de los automóviles. Desde el año 1770 hasta el año 1908, los autos fueron evolucionando en la parte mecánica. Puntualmente el manejo era intuitivo, y las personas estaban enfocadas, en realidad los técnicos de ese momento, enfocados en que el auto tuviese la mejor performance mecánica posible. De ahí en adelante fue aumentando la tecnología de la información en los vehículos y aparecieron los primeros tableros que tenían relojitos, para pasar al auto de la actualidad, donde encontramos este tablero de comandos. Señoras, señores, les presento el tablero de comandos más famoso que existe en la actualidad y que es el tablero del auto. Ustedes todos los días están frente a un tablero de comandos, sea en el auto, en el colectivo, en un taxi. Y este tablero de comandos que vemos permanentemente nos brinda información a distintos tiempos. Nos brinda información pasada. Yo puedo saber, desde que compré el auto hasta acá, la cantidad de kilómetros que recorrí. Yo puedo saber qué tan cerca estoy del mantenimiento del auto, que sé que se cumple los 10.000 o 15.000 kilómetros. Puedo tener indicadores en tiempo real, puedo saber exactamente la velocidad a la que estoy circulando, puedo saber exactamente el consumo de combustible que estoy teniendo en este tramo de circulación. Y tengo además indicadores que funcionan a modo de alerta o indicadores que funcionan a modo de parámetros críticos. Si ustedes están en el auto y comienza a prender una luz, esa luz que enciende y titila está diciendo que tengo un problema en determinado lugar, como podría ser, por ejemplo, los frenos, o como podría ser, por ejemplo, la batería. Si ese indicador queda prendido, muchas veces en algunas pantallas de los autos dice apague el motor. Y sería que es un parámetro crítico donde yo tengo que detenerme y accionar. Ahora fíjense que cuando yo me subí al auto, en el auto yo lo único que hago es manejar. Nada sabe el auto acerca de para qué me subí yo al auto. Entonces ahora vamos a cambiar de vehículo y nos vamos a ir a un auto de Fórmula 1. El auto de Fórmula 1 también tiene un tablero. Pero a diferencia del auto anterior, este Fórmula 1 ya sabe los kilómetros que va a recorrer, ya le pusieron el combustible necesario, tiene los niveles de sus fluidos perfectamente controlados y controlados desde otra central, pero tiene un objetivo estratégico. Y ese objetivo estratégico que tiene es ganar la carrera. Como tiene un objetivo estratégico, las acciones de este tablero son tendientes al logro del objetivo estratégico. El conductor de la Ferrari sabe que tiene que llegar a determinada curva con un consumo de frenos determinado, porque si se excede después va a tener que frenar menos para que los frenos rindan hasta la primera entrada en boxes. ¿Por qué? Porque quiere ganar la carrera. Entonces, una vez que hablamos de los tableros, podemos ir a la definición del tablero. Y un tablero de comandos o tablero de control es una herramienta creada para facilitar el control de la actividad. Fíjense que estamos hablando del auto, donde yo les decía que la actividad que íbamos a realizar es el manejo. La forma de organización de la información que utiliza es sistemática. Volvemos al auto. El panel que tengo frente a mí es un panel estático, donde yo lo que veo es siempre lo mismo. Y está destinado a simplificar el diagnóstico de una situación a través de su monitoreo permanente. Vieron que cuando están sentados en el auto, por más que no queramos mirar, si aparece una luz nos damos cuenta que esa luz está, porque está permanentemente frente a nosotros y nos permite monitorear permanentemente lo que está pasando, sea que voy a monitorear algo en tiempo real o sea que voy a monitorear algo en distintos tiempos. A mí me gusta cuando doy las charlas porque uno habla de tableros de comandos y a la gente le es muy difícil imaginarse cómo es un tablero de comando, empezar por el final y mostrar uno. Entonces les voy a mostrar un tablero de comandos. Esto es un tablero de comandos.
es un tablero donde yo puedo ver un montón de parámetros que definí que voy a ver. Y por ejemplo, en el caso de este tablero, miren que los valores son de prueba para que puedan ver distintos colores. Este tablero tengo 3 colores, tengo verde, tengo amarillo y tengo rojo, funciona como un semáforo. El color verde sería que toda la actividad se está desarrollando con normalidad. El color amarillo me estaría indicando que tengo que prestar atención porque algo se está desvirtuando. Y el color rojo sería, acá tengo un parámetro crítico y en este lugar tengo que actuar. Estos indicadores, vuelvo y reitero, pueden ser indicadores semanales, pueden ser indicadores mensuales o pueden ser indicadores en tiempo real. Otro tablero es este, que es un tablero de prácticas nomencladas ambulatorias y tiene otros colores. Acá me está mostrando precios con prestaciones trazadoras dentro de capítulos de nomenclador. Y me está diciendo que si están en amarillo, los valores están por debajo de la línea de ganancia. Y si están en celeste, me está diciendo que los valores están por fuera de valor de mercado. Por lo que tampoco ganaría, porque la lógica es que el financiador no me va a elegir como prestador porque estoy por sobre los valores de mercado. Y este es otro tablero de comandos, es un tablero de comandos de contact center, donde puedo ver la cantidad de agentes que están activos, abiertos, cerrados, la cantidad de chat por periodo de tiempo, el total de chats, etc. Entonces, ahora que se imaginan cómo es un tablero de comandos y que explicamos lo que era un tablero de comandos, si a alguno de ustedes se les ocurre googlear tableros de comandos, lo primero que sale cuando ustedes googlean es cuadro de mando integral o tablero de comando integral. ¿Y cuál es la diferencia entre el tablero de comandos operativo y el cuadro de mando integral? La diferencia entre el tablero del auto y el tablero de la Ferrari. El cuadro de mando integral es un sistema y una herramienta por medio de la cual una organización logra ejecutar su plan estratégico trasladando el mismo a la acción. Fíjense que cuando hablábamos del tablero de la Ferrari decíamos que había un objetivo estratégico que era ganar la carrera. Por ejemplo, en el caso de nuestra actividad puede ser incrementar un 20% la cantidad de pacientes atendidos en el año 2021 respecto del 2019, vamos a saltar la pandemia. Entonces, si ese es el objetivo, yo voy a armar un cuadro que me permita ver si aumenté la producción, que me permita ver de dónde vinieron los pacientes, si es que yo definía de dónde tenían que venir los pacientes, para cumplir el objetivo estratégico, que es aumentar la producción. Su importancia radica en que por medio de sus indicadores muestra de manera continua cuándo la organización y sus colaboradores alcanzan las metas. Si yo tengo un cuadro de mando integral que me muestra cómo está la performance hacia el cumplimiento del objetivo estratégico, yo puedo impactar cuando eso se está desviando para lograr cumplir ese objetivo. A diferencia, el tablero de comandos o tablero de control es una herramienta operativa útil para controlar lo que pasó en un área o departamento. Este es el tablero del auto. Y sus indicadores están enfocados en los procesos, no al avance del plan estratégico de la organización. Nosotros nos vamos a dedicar a tablero de control, a este tablero que nos permite ver la operativa. ¿Y cómo armamos un tablero de control? Primero tengo que identificar las áreas claves. Es importantísimo identificar el área clave. Nosotros dentro de una institución de salud tenemos un puesto de diario. Claramente el puesto de diario no va a ser un área clave para nuestra operativa. Ahora, el área clave para nuestra operativa, si es un laboratorio, puede ser la atención al público, o puede ser el sector de hematología. Si es un sanatorio, puede ser la guardia del sanatorio o el sector de finanzas, un sector que está bastante acostumbrado a utilizar tableros. En una empresa de medicina laboral podría ser, por ejemplo, la gestión de siniestros o la auditoría médica. Les muestro, por ejemplo, un tablero de cola de guardia. Este tablero, que también tiene semáforo, uno puede ver el rojo, que sería que los pacientes llevan más de 2 horas y media en la guardia. El amarillo, que es cuando nos vamos acercando a las 2 horas y es donde deberíamos accionar, quizá aumentando la cantidad de profesionales asignados a la guardia. Y el verde, que sería que está todo bien. Este es un tablero que nos gustó mucho, que es el tablero de sucursales electrónicas. Este tablero, que es de finanzas, en realidad más que de finanzas, de operativas de las cajas, cuando se implementó factura electrónica, la AFIP tenía muchos problemas de comunicación y arrojaba error de timeout. Cuando eso ocurría, las cajas dejaban de emitir facturas electrónicas,
se consumía un número de formulario y por lo tanto las cajas solamente operaban bajo facturas de autoimpresión. Pusimos este tablero de comandos en el sector de contaduría para que pudiese ver el funcionamiento de las cajas, y cuando las cajas se ponían en rojo, una persona de contaduría iba a correr el formulario para poder lograr que la caja nuevamente estuviese en verde y operativa en la conectividad de AFIP. Fue tan bueno la implementación de este tablero a nivel de las cajas que eran claves para el ingreso económico, que se puso a modo de televisor en el área de contaduría para que todo el mundo pudiese pegar un vistazo y ver rápidamente las cajas que no estaban operativas para ubicarlas como corresponde. Entonces, ¿cómo armamos un tablero de control? Lo más importante que teníamos que hacer inicialmente era ubicar las áreas claves. Ya lo hicimos, ya encontramos las áreas claves. Ahora tenemos que determinar los indicadores de éxito. ¿Y por qué decimos los indicadores de éxito? A lo largo del desarrollo de nuestra actividad, nos han dicho que teníamos que tener indicadores. Ustedes saben que en el boom de indicadores le hemos puesto indicador hasta a los resaltadores. Cantidad de resaltadores que consumimos, le pusimos un indicador. Y la realidad es que para armar un tablero de comandos, si bien los indicadores son importantes y pueden ser importantes para el sector, indicadores claves o indicadores de éxitos hay poco. Y por ejemplo, en un laboratorio, un indicador de éxito pueden ser las muestras hemolizadas. Fíjense que estoy poniendo como indicador de éxito extraccionistas necesarios por sector. Estoy midiendo gente con el tablero de comando. En un sanatorio puede ser la ocupación de las salas de espera. Fíjense que estoy hablando de gente en un tablero de comando. Esto está asociado, por ejemplo, a la pandemia, donde yo necesito que en una sala de espera no se supere determinada cantidad de pacientes por metro cuadrado. Yo puedo decir que tengo una relación de 0,5 pacientes por metro cuadrado. Y en una empresa de medicina laboral, la incapacidad laboral transitoria por patología o la ocupación de camas que se generan por ART. Este es un tablero de incapacidad laboral transitoria, un tablero de comandos de ART, que muestra cómo se está llevando la patología leve, que la patología leve en este caso es crítica para saber cómo es el desarrollo de la actividad de un prestador de medicina laboral. No tiene ningún color, porque están todas las patologías que son claves en orden adecuado. Este es un tablero del contact center, donde me muestra la cantidad de chats que existen por unidad de tiempo. Entonces puedo evaluar cómo están las unidades de negocio y quizá redistribuir los agentes a una unidad de negocio diferente para poder optimizar el recurso humano. La tercera parte del armado de un tablero de control es determinar los parámetros del tablero. Acá paro para hablar críticamente de determinar los parámetros del tablero. Los parámetros del tablero son matemáticos. Cuando uno tiene tableros matemáticos que miden porcentajes, proporciones, índices, ratios, magnitudes, nosotros tenemos que poder medir aquello que nosotros consideramos que tenemos que verificar o controlar en el tablero. Nosotros hablamos de personas, yo les hablé de gente en una sala de espera. Para medir gente en una sala de espera, yo tengo que poder trazabilizar el recorrido de estas personas. Entonces, si pensamos en que un paciente ingresa a una sala de espera y saca un número, y ese número es electrónico, yo tengo el momento en el que el paciente llegó a la sala de espera. Si yo tengo que cuando es llamado por la caja y comienza su atención en caja, yo sé que esa persona se mueve de la sala de espera para ser atendida en la caja. En la medida que siguen ingresando personas y esas personas no son recepcionadas, empiezo a contar la gente que está en la sala de espera. En este conteo de gente que está en la sala de espera, y si yo establezco que la cantidad de gente que puedo tener en la sala de espera tiene un máximo de 0,5 personas por metro cuadrado, en el momento que ese indicador comience a subir y yo llegue, por ejemplo, a 0,8 personas por metro cuadrado, podría decir que mi indicador se va a cambiar de color y me va a dar una alerta. Y si paso a 1 persona por metro cuadrado, ese indicador va a cambiar de color y se va a poner en rojo. Entonces yo estaría viendo la cantidad de gente que tengo en la sala de espera y podría tomar una intervención de algo que parecía que no era medible, como son personas.
Lo mismo pasa cuando dijimos extraccionistas. Si yo puedo medir la cantidad de personas que ya terminaron su atención, entonces en ese momento yo puedo definir cuánta gente se está acumulando en extracciones si el momento en el que el paciente es llamado al box de extracciones o se está realizando la acción de extraer sangre, está cuantificado y marcado dentro de un sistema informático. Y para que todo esto esté en el sistema informático, tienen que existir las tablas, tienen que estar registrados dentro de las tablas, y para esto es elemental el departamento de sistemas. Y nosotros, para tener un tablero de comandos, tenemos que tener un departamento de sistemas. Dentro de ese departamento de sistemas, gente con mucha formación. Sabemos que el hospital cuenta con eso, sabemos que las instituciones grandes cuentan con eso, pero sería como importantísimo esta interrelación entre el personal de sistemas y el plantel de laboratorio o del área crítica que se necesite o se desee. Entonces, ¿por dónde empezar? Tiene que tener el tablero de comandos todos los indicadores posibles, cuál es el número adecuado de indicadores en un tablero y cuántos tableros puedo usar por área clave. En cuanto a si el tablero de control tiene que tener todos los indicadores posibles, la respuesta se dio antes, no, tengo que tener los indicadores claves. ¿Cuál es el número de indicadores adecuados de un tablero? Y esto va a depender de para qué puse a funcionar el tablero y para quién puse a funcionar el tablero. Si el tablero de comandos está asociado a la jefatura del servicio, y ese servicio tiene, a su vez, 5, 4, 6, 10 áreas dependientes, va a elegir 2 indicadores clave por área que le va a permitir monitorear en forma rápida cómo es el desarrollo de la actividad de ese servicio. Si el tablero está asignado al sector dentro del servicio, y ese sector seguramente va a elegir un número determinado de indicadores. Y acá voy a volver al tema de la cantidad de indicadores que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Nosotros desarrollamos un montón de indicadores que son válidos para ver cuál es la performance nuestra general, pero no son válidos para accionar en un tablero que nos va a dar información rápida. ¿Y cuántos tableros tengo que usar por área clave? Y la recomendación es usar un tablero con un máximo de hasta 20 indicadores dentro del tablero. Ahora, ¿cómo empiezo? Y dijimos entonces que tengo que generar un tablero, que si bien a mí me encantaría que fuese completo, y complejo es inherente a nuestra profesión. Nosotros los que hacemos salud, médicos, bioquímicos, tendemos a complejizar todo. Todo es difícil, todo es imposible, y la realidad es que tenemos que volver a lo sencillo. Si bien lo que puedo estar monitoreando puede ser complejo a nivel informático, y vuelvo a insistir en la importancia y relevancia del departamento de sistemas. Esta gente no debe estar todavía para cambiar tóner de impresora ni para poner impresoras, que sería lo que deberíamos erradicar. Tiene que estar para tareas críticas y para tareas claves, son importantísimos dentro de nuestra actividad. Puede ser compleja la consulta, el resultado, lo que ve la persona que está manejando el tablero, tiene que ser sencillo. Por eso la tarea más difícil es el diseño del tablero, en donde no solo tienen que participar los responsables de las áreas o los responsables de los servicios, sino que tenemos que interactuar con la gente de sistemas. Siempre digo que la persona de sistemas que trabaja con nosotros es nuestro mejor bioquímico o nuestro mejor personal de salud. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de un tablero de comandos? Y voy a tratar de poner beneficio y ejemplo. Facilita la gestión del área al confluir la información toda en una única pantalla. Nosotros elegimos indicadores claves, voy a abrir una pantalla y toda la información clave va a estar en esta pantalla. Entonces me facilita mucho la gestión, porque yo voy a concentrarme específicamente en dónde me tengo que concentrar. Y dentro de lo que me tengo que concentrar, facilita el contacto rápido con la situación crítica. Fíjense que yo, cuando les mostré los tableros de comando, veíamos que teníamos cosas que estaban en rojo. Eso es lo crítico. Y si voy al tablero del auto, cuando el tablero del auto puso en rojo la batería, ya está. El auto no funciona más. Es crítico, pero es crítico y es la batería. O sea que además de ser crítico, me está diciendo el punto crítico. Focaliza la atención y esfuerzos de los encargados de las áreas en los puntos significativos. Cuando yo tengo un supervisor y a este supervisor le asigno varios lugares, el supervisor hoy, para poder ver lo que está pasando, tiene que ir a los puntos en los que está encargado. Si yo tengo un tablero de comandos y tiene toda una parte en verde, una parte en amarillo
y una sola situación en rojo, seguramente va a focalizar su atención al rojo, va a ir a ese lugar, va a accionar sobre ese lugar, después se dirigirá al amarillo y después hará una recorrida por aquellos sectores que están en verde. O sea que voy a optimizar el uso del recurso humano. Integra y consolida los resultados de las acciones, porque tengo todo en un solo lugar. Todo aquello sobre lo cual yo accioné, e incluso las respuestas de las decisiones que tomé, las puedo tener en el tablero de comando y puedo ir a consultar lo que hice para saber lo que debo hacer. Permite tomar oportunas decisiones y medir su impacto versus cuantificar. Si yo tengo un tablero de comandos en tiempo real, y vuelvo al ejemplo de la pandemia, y tengo el tablero de comandos en rojo porque tengo mucha gente en la sala de espera y me acerco a la sala de espera y verifico el problema ocurrido en las cajas y lo resuelvo. Cuando vuelvo a abrir mi tablero de comando, va a volver a ponerse en amarillo y después volver al verde, o sea que pude medir que la acción que yo estaba tomando era adecuada. Elimina el debate rápido entre hipótesis y planes de acción. Esto es claro porque es un tablero que está preparado para ver rápidamente la respuesta, siempre que sea en tiempo real, o a veces a corto plazo si es una semana. Volvemos al tema de la pandemia. Imagínense si nosotros fuésemos a medir dentro de un mes o 2 meses si teníamos la sala de espera con mucha gente. Ya generamos el caos. Y genera una nueva forma de pensar y de accionar, pues da espacio para la prevención en tiempo real. Y es esto de mostrarme que está por pasar algo. Recuerden en el auto que titilaba el indicador, o en mi caso particular el de la nafta, ¿no? Que se pone rojo, y ya sé que no tengo nafta, siempre cuando se pone en rojo, arriba de la autopista, cuando seguramente la estación de servicio la tengo en otro lado, pero no importa, pero me dice que tengo tiempo para llenar el tanque antes de quedarme sin nafta. Y ahora vamos a las limitaciones, porque como todo elemento o herramienta, siempre tiene limitaciones. Refleja solo información cuantificable. ¿Es una limitación? Sí. El tablero es matemático, por lo tanto, me va a brindar información que pueda cuantificar. Ahora, si ustedes se fijaron, de nuestra creatividad surge cómo convertir la información no cuantificable en información cuantificable, como pueden ser personas en una sala de espera, como puede ser requerimientos de extraccionistas. No siempre se puede asociar la responsabilidad al efecto medido. Yo estoy viendo que tengo en rojo la sala de espera. ¿Yo sé lo que me está pasando por ver en rojo la sala de espera por cantidad de pacientes? No, podría ser que se fue el señor de seguridad y la gente está sacando un número detrás del otro y se está acumulando gente y no detuvo el ingreso de pacientes. Puede ser que se hayan detenido las cajas y al momento de detenerse las cajas, entonces no tengo claramente a quién atender. Y si pudiese medir las cajas, y yo digo, no, mirá, se detuvieron las cajas, el efecto del ingreso de una orden implica un montón de pasos, que ingrese, que se lea la elegibilidad respecto del estado de condición del paciente, que después me diga si las prestaciones están autorizadas o no están autorizadas, y que atrás de eso me diga si ingresamos las prestaciones y si la orden salió con éxito. Quizás se trabó la conectividad en línea con el financiador, la caja está detenida y solo puede ver que la caja está detenida. Entonces puede que no me diga exactamente la responsabilidad, pero sí que me muestre lo que está pasando. No reemplaza el sentido común al evaluar la información. Si yo estoy evaluando que el problema es que tengo mucha gente en la sala de espera y mi decisión fue, bueno, en el día de hoy no atiendo más pacientes, la realidad que el tablero de producción se va a convertir en una góndola de tomate perita del supermercado. Se va a poner rojo totalmente porque toda la producción se me cayó porque la decisión fue cerrar, cuando en realidad quizá la decisión era ubicar dónde está el problema, redistribuir los pacientes, momentáneamente detener el ingreso hasta que todo vuelva a su curso normal. Su utilidad depende de la madurez de la organización. Yo no puedo implementar un tablero de comandos en una organización que ni siquiera tiene indicadores. Si yo no tengo indicadores, no puedo tener tablero de comandos. Y si yo dentro de los indicadores no tengo la capacidad de saber lo que es un indicador clave o lo que es un área clave, tampoco puedo pretender tener un tablero de comandos. No siempre existe la posibilidad de su implementación, dado que es dependiente del desarrollo informático, de las bases de datos y del GIS. Si yo no tengo, obviamente, un GIS o un LIS, no voy a poder tener un tablero de comandos porque necesito una base desde la cual tomar la información que fui registrando a los efectos de poder ver en un tablero. ¿Necesito un desarrollo informático? El tablero de comandos es una herramienta
que es informática, por lo tanto necesito el desarrollo. Y necesito el personal de sistemas, y voy a volver a insistir con el personal de sistemas. Y personal de sistemas que a su vez sepa de salud, porque es elemental que pueda entender el lenguaje en el que hable el personal de sistemas y que nosotros entendamos y sepamos un poco más de la actividad del personal de sistemas para poder decirles la información específica que estamos buscando y de qué forma se registra. Requiere alta capacitación para la utilización efectiva del tablero y sus decisiones. Implementar un tablero de comandos implica capacitar, y cuando digo capacitar, es capacitar desde arriba hacia abajo a todos, empezando por el jefe del área, que tiene que entender para qué implementa un tablero de comando, cómo lo va a utilizar, cómo lo quiere utilizar, en dónde lo quiere utilizar, con quiénes los quiere utilizar, y capacitar a la gente para evaluar cuándo ese indicador tiene un problema o marca un problema, dónde es que tiene que impactar, cuáles son los lugares específicos que abarca este indicador, cuáles son las tablas, si es por ejemplo la recepción, saber que estamos hablando de mensajería, o saber que podemos estar hablando de conectividad en línea, o podemos saber que tenemos algún tipo de problema con la institución que esté activa o inactiva dentro del sistema. Eugenia, Acá, te ¿sí? quedan 3 minutos. Tranquilo que ya termino. Bárbaro. Y acá les voy a volver para atrás y voy a volver con los autos y voy a volver con la evolución del automóvil. Imagínense que ninguno de ustedes ahora se compraría un auto que no trajese un tablero. Y evolucionaron los autos con la información hasta llegar al tablero. Nosotros pasamos desde la automatización hasta los middleware. Así que yo los aliento a que piensen y establezcan la utilización de tableros de comandos, porque hoy no me imagino la actividad diaria de ninguna de las unidades de negocio sin un tablero de comandos. Así que muchas gracias y espero que les haya servido.